Buenas noches, Dios me lo bendiga. Qué bonito se ven desde aquí. Mis amados, gracias por su presencia esta noche. Vamos a tener una serie de conferencias que comienzan esta noche pero terminan mañana. Vamos a tener dos conferencias esta noche y un break intermedio para poder saludarnos y abrazarnos y picar algo. Y mañana vamos a iniciar a las 10 de la mañana. No habrá escuela dominical y vamos a tener desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, vamos a tener 2 conferencias más. Bien, ¿quiénes vinieron preparados para limpiar su casa? Para botar todo aquello que es basura y tener una casa limpia y brillante, limpiada por la palabra de Dios. Amén. Nosotros para esto hemos encontrado un especialista en limpieza en Santo Domingo, que es el pastor Newton Jaques, a quien le pido un fuerte aplauso. Gracias por aquí, pastor. El pastor tiene 7 años trabajando su ministerio y tiene una familia preciosa. Ya yo la seguí por las redes y vi 2 niñas preciosas, su esposa que está con nosotros, 17 años de casado. Bueno, no es un maíz, yo tengo 28. Lo digo por la experiencia, ¿verdad, Lima? ¿Cuáles son los más difíciles? Los primeros 28. Mis amados, para comenzar yo quiero que usted me permita orar. El pastor, cuando lo estaba esperando esta tarde, me dio un susto, porque cuando lo llama, le dice, ¿dónde viene? Me dice, estoy en la emergencia del Homs. Digo, ay Dios. El pastor tiene una migraña y tuvo que entrar a emergencia a inyectarse, pero gracias a Dios me decía que se siente bien y yo que estuviera tranquilo. Pero los nervios todavía los tengo, porque a mí también me dan esos problemas. Yo sé que a veces duran días. Por eso vamos a orar para que Dios ponga su mano sobre su cabeza y le permita cumplir con la tarea que tiene por delante. Pongámonos de pie, por favor. Amado Dios, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por haber preparado manjar para nosotros. Ahora te pedimos, Padre, que tú pongas en nosotros un corazón dispuesto a cambiar las cosas sucias que tenemos, Señor, y dispuesto a llenarlo con tu palabra. Te presentamos de manera especial al pastor Newton Jaques, Señor. Oh Padre, tócalo, dale salud. Oh, cuídalo, Señor, y que esa dolencia, Señor, tú puedas quitarla de él. Si es tu parecer, si a ti te place, Padre. Y si no, sabemos que con tu gracia nos basta. Oh Padre, yo te pido por él, por su ministerio, por su familia, y te pido para que todo lo que él hable a nosotros este fin de semana venga directamente de ti. Que tú seas el que ponga la palabra, Señor, que va a llegar a nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga de verdad. Es un privilegio para nosotros poder estar aquí. Habíamos venido varias veces a Santiago, pero no habíamos tenido la oportunidad de visitar el monte. Entonces el Señor, en su providencia, nos dijo, bueno, no solamente has ido al restaurante que queda aquí en la, ¿cómo se llama? Que queda en la Bomba, que es muy famoso. ¿Cómo es? ¿Cómo? Squad One. Ahí. Y también al de la universidad. Entonces el Señor dijo, no, ¿tú crees que nada más hay que comer? También hay que pasar por el Home, que también es algo peculiar de Santiago. Así que estuvimos por allá, pero gracias al Señor estamos mejor. Así que sin más, yo quiero darle las gracias al hermano Tomás. Ha sido un hombre que ha estado ahí cerca durante este periodo de tiempo, y también estaba nervioso, sé que todavía sigue nervioso, pero el Señor es el que tiene control de todas las cosas. Amén. Ando con mi esposa, la mujer más bella, como dice un amigo mío. Él se lo dice a su esposa, pero ella es Evelyn, please, para que los hermanos, ella es
mi esposa, la que me ha soportado durante todos estos años. Por eso yo sé que es una mujer de Dios, porque yo sé quién soy yo. Así que quiero presentarles a mis hijas. Déjame ver, ahí está. Esa es mi familia, mi esposa, mis dos niñas. La mayor que se ve ahí, esa que ustedes ven ahí, es Amelia, y la más pequeña es Emily. La mayor el sábado pasado cumplió 15 años, así que oren por nosotros. Y la menor tiene 9 años, así que estamos en esas dos etapas difíciles de la paternidad, pero confiando en la gracia de nuestro Dios. Así que sin más, hoy vamos a compartir la primera sesión, y es acerca de limpiando el silencio con la comunicación bíblica. Tomás hablaba de que yo soy un especialista en limpieza. Bueno, yo no sé si es tan así. Ahora, yo sí estoy convencido que la palabra del Señor es capaz de poder alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y es capaz de hacernos ver la basura que hay en nuestros matrimonios, y es por medio de su propia palabra que Él ha de limpiar nuestros matrimonios. Cuando Cristo estuvo en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan, Jesús oró al Padre y le decía al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Significa que la palabra del Señor es capaz de santificarnos a nosotros como individuos, pero también a nosotros como matrimonio. Así que hoy vamos a compartir en esta primera sesión acerca de limpiando el silencio con la comunicación bíblica. Y realmente lo que vamos a hacer es un estudio acerca de Efesios capítulo 4, en los versículos 21 hasta el 32. Pero antes de... ¿Sabías que en la República Dominicana por años, en promedio, hay alrededor de 43,000 matrimonios cada año? Cada año en nuestro país hay 43,000 parejas que van a la junta o van a la iglesia y se casan. Hay que están contados aquellas uniones libres, etcétera, porque esto la da la Oficina Nacional de Estadística. Y eso es algo donde nosotros decimos: wow, ¿cuántos matrimonios cada año? Pero, al igual que los matrimonios, hay 18,000, alrededor de 18,000 divorcios cada año. Son muchos. Vamos a verlo en términos porcentuales. Eso equivale a una tasa de divorcio de un 42%. Esto es aquellos que van y se divorcian a donde se casaron, ¿verdad? Y hacen todo el proceso. Pero tenemos muchísimas parejas que en papeles están casados, pero en la práctica están separados. Estos son números promedios, pero este número me llamó poderosamente mi atención, y entré más a fondo a lo que es la Oficina Nacional de Estadística, que quiero decirle que yo no sabía que teníamos tantos números y tantas informaciones en esta página. Y miren el histórico en los últimos 18 años. Ahí está la relación entre la cantidad de matrimonios y la cantidad de divorcios que estamos teniendo en la República Dominicana desde el 2001 hasta el 2018. Y llamó poderosamente mi atención el hecho de que en los últimos 2 años, 2017-2018, casi la mitad de los matrimonios que se efectuaron, tenemos un 50% de matrimonios que se han separado. Y eso, cuando le decía a mi esposo, digo: óyeme, pero realmente nosotros estamos juntos por la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios que nos mantiene a nosotros juntos. Decía Tim Keller que, hablando acerca de este tema del matrimonio, Tim Keller decía que nunca te vas a casar con la persona ideal, con aquel que es compatiblemente contigo, cuyos caracteres son compatibles con los tuyos. Nunca lo vas a encontrar. Por ende, eso que usamos en las leyes que dicen se divorciaron, ¿por qué? Por incompatibilidad de carácter, porque no existen dos personas compatibles. Significa que si es por eso, sería 100%. Ahora, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos cuáles son las causas
que son normalmente esas causas del divorcio. Y tenemos, ustedes tienen un material, ¿verdad?, que les suministraron, así que vaya conmigo ahí, ahora ya llegó usted. Así que la primera que nosotros podemos ver es acerca de la infidelidad. Tristemente, y estas son realidades que tristemente no solamente están en hogares de no creyentes, sino también están en hogares de aquellos que profesan la fe cristiana. Estas estadísticas no solamente son para los inconversos, son estadísticas para todos aquellos que de alguna manera u otra estamos casados, sea creyente o no. ¿Y cuáles son algunas de estas causas? Una de estas causas es la infidelidad. Tristemente, uno de los cónyuges toma la decisión de violentar el pacto que se hizo delante de Dios. La otra es una sexualidad deficiente, violando el mandamiento que el apóstol Pablo decía: no se neguéis el uno al otro, a menos que sea por algo, ¿verdad?, espiritual. Pero hay parejas que parece que viven en ayuno y oración constantemente. Entonces hay veces que hay matrimonios que se disuelven por esta situación, por una sexualidad deficiente. También por problemas financieros. Hay uno de los dos que maneja el dinero a su antojo, no le da cuenta al otro de cómo está manejando las finanzas, porque el que trabaja soy yo y estos cuartos son míos y yo sé cómo se maneja esto. Así que, y tristemente, uno de los grandes porcentajes de matrimonios que hoy están padeciendo grandes problemas es por un mal manejo de sus finanzas. Porque hay uno de los dos que es un mal administrador, pero es el que administra los recursos. Entonces el otro dice: pero es que tú vives gastando y gastando. Todos son especiales. Para ti siempre hay un Black Friday. Tú nunca me habías hablado de que eso era necesario, pero de que lo viste en la tienda, ¡ay, eso era lo que yo necesitaba! Entonces siempre hay problemas relacionados con las finanzas. Y esto es muy triste, porque hay muchos matrimonios que a medida que van pasando los años empiezan a lo que es una monotonía y una falta de afecto. A medida que han pasado los años, ya tenemos tantos años juntos que ya yo no tengo de otra, ya tenemos que llevarlo hasta que la muerte nos separe. Entonces, ante esa realidad, esa relación que es llamada a ser una relación de gozo y armonía, empieza a ser una relación monótona, sin afecto. Todos los días son iguales. Ya no es igual que aquella vez que se casaron a los primeros años. A medida que van pasando los años, empieza a volverse una monotonía y una falta de afecto en la relación. Paul Tripp tiene un libro que dice: ¿qué esperas? Realmente, ¿qué esperabas con respecto al matrimonio? Y es que a veces nos casamos con unas expectativas como que nos estamos casando con Cristo. Cuando nos estamos casando con Cristo, nuestra expectativa es que mi esposa es Cristo y yo espero en ella lo que solo Cristo me puede dar, y viceversa. Entonces, cuando esas expectativas no se cumplen, entonces tú te caes de allá arriba. Entonces dices: esto no puede continuar, porque yo me casé con alguien que yo creía que iba a ser tal cosa y al final no es lo que tú esperabas. Incapacidad de poder resolver conflictos. El Señor nos ha dado la oportunidad en nuestra iglesia de poder tener un centro de consejería bíblica, y en ese lugar uno de los mayores casos que nos llegan al centro de consejería, nosotros tratamos con inconversos mayormente, y la mayoría de los casos que nos llegan al centro tienen que ver con problemas matrimoniales. Y es que ellos dicen: oye, que no hay forma de que nosotros nos podamos poner de acuerdo con este problema. No hay manera. Y llegan al punto de que tristemente, al ser incapaces de resolver los problemas juntos, pero mira, para que esto termine, para que yo no termine preso, vamos a dejar esto aquí. ¿Sí o no? ¿No han escuchado eso? Mira, vamos a dejar esto aquí, ya, yo no aguanto más, contigo no se puede, así que...
Y eso es también causa de divorcio. Y esto está creciendo en la República Dominicana, tristemente, y hay abusos tanto físicos como abusos emocionales. Y eso también son causas de divorcio. También descuido estético. Sí, hermano, usted no lo crea. Cuando uno de los dos no se arregla bien, cuando anda como quiera, y así, eso empieza a apagar, y al final, no, mire, no podemos seguir porque, dígame usted, ¿quién le entra? No hay forma. No hay forma. Mire, cuando yo la veo, lo que me asusto. Eso empieza, y uno se ríe, pero son realidades que hay dentro de los matrimonios. Y cada uno de ellos termina con una separación. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles de esas causas están relacionadas a la comunicación? ¿Cuál ustedes creen? Todas. Cada una de ellas está asociada de alguna manera u otra a una falta de comunicación. Muchos, ¿qué hacen? Mira, yo, ¿para qué está pleito? Es que yo no le quiero oír la boca. Entonces yo voy a dejar eso así. Para que esta guerra se marche en paz, para que esta relación perdure, yo lo que voy a hacer es que yo mejor guardo silencio y yo dejo que la bola ruede. Pero a medida que dejamos que esa bola ruede, lo triste es que esa bola, que tal vez empezó como una canica, se convierte en toda una bola de nieve, que llega un momento en el que se hace mucho más difícil poder detener. Todo eso porque no se detuvieron en un momento ¿a qué? A conversar, a hablar. Stuart Scott, un profesor de consejería en el máster, define la comunicación bíblica. Él dice: la buena comunicación desde la perspectiva de Dios es enviar un mensaje que sea como santo, que sea con propósito, que sea claro y que sea como oportuno. Noten, primero, que sea santo. Esa es la comunicación desde la perspectiva de Dios. Y si tú y yo, que somos creyentes, y espero que la mayoría aquí sean creyentes, o por lo menos uno de los dos en la pareja sea creyente, el punto aquí es que si vamos a sacar, a limpiar el silencio que tal vez por años estamos utilizando como una herramienta de defensa en nuestras relaciones, las escrituras lo que nos mandan a nosotros es hablar. Y vamos a ver ahorita qué texto vamos a utilizar para tal cosa. Pero nuestra comunicación tiene que ser como Dios habla. ¿Y como Dios habla? Dios habla de una manera santa porque corresponde a su carácter. Su mensaje tiene un propósito, no habla por hablar. Y su mensaje es claro, es decir, es entendible. Y también su mensaje es oportuno, en el momento indicado. Así que les propongo parte de este texto, Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Esto está un poquito distinto tal vez a la versión que tú puedas tener. Esta está en la versión de las Américas. Y dice, este es el apóstol Pablo hablándole a los Efesios. Esta carta de los Efesios vamos a ver ahorita su estructura. Pero en el capítulo 4, en el versículo del 20 en adelante, el apóstol Pablo dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y Pablo dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos. ¿Despojaos de qué? Del viejo hombre. ¿Y cómo está ese viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos como engañosos. Si yo tengo que despojarme, Pablo también me dice, tú tienes que hacer otra cosa. ¿Qué es? Yo tengo que renovar. Miren como el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De nuestra manera de pensar. ¿Y qué voy a hacer cuando mi mente es renovada, mi manera de pensar es cambiada? Pablo dice, vístanse del nuevo hombre. Y este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad.
este texto nos presenta entonces un proceso de cambio desde una perspectiva de Dios. Y yo quiero mostrarles rápidamente cuál es ese proceso, cómo se da el proceso de cambio. No solamente en mi silencio como una alternativa de defensa, sino en cada una de las situaciones por las que tú puedas estar pasando en tu matrimonio o aún en tu vida personal. ¿Cuál es el proceso bíblico para cambiar? Lo primero es, tú tienes que despojarte del viejo hombre. Es que tú puedas reconocer tu pecado. Que tú puedas reconocer tu pecado, saber que tú has pecado, no hacerte el loco, sino el entender que tú has pecado. Debes de tomar una decisión radical de apartarte de ese pecado. Miren, Cristo era radical con el pecado. Si hay un texto que nosotros a veces lo vemos muy por arribita, pero ese texto encierra la radicalidad de Dios a la luz del pecado. Él decía, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice él? Noten que ahí el texto de Jesús no dice, tápate el ojo. A veces nosotros con el pecado lo que hacemos es que, no, ¿por qué quitarse el ojo? ¿Por qué arrancarse el ojo? Digo que lo que significa eso ahí es que la probabilidad de caer, ¿qué tú estás haciendo? Tú la eliminas de raíz. Cero posibilidad de caer por los ojos. ¿Por qué? No hay ojo. Entonces el Señor lo que está diciendo es, si tu ojo te da ocasión de caer, esa posibilidad de caer, ¿qué hace? Quítala de ti. Entonces, pero eso tiene que venir al de reconocer que tus ojos te son ocasión de caer. Pero en segundo lugar, tú estás tomando una decisión radical de apartarte de ese pecado. Y en tercer lugar, tú estás con una decisión de mortificar el pecado. Un puritano llamado Richard Baxter decía que tú tienes que matar el pecado. Si saca la cabeza, tírale a matar, decía él. Y Pablo en el libro de los Romanos habla tan claramente, hablando acerca de la mortificación del pecado, donde él una y otra vez le está diciendo a los destinatarios de esta carta, hermano, pero si usted ya nació y usted ya se apartó del pecado, para el pecado usted se murió. Y para usted también el pecado murió. Es decir, usted no tiene ningún tipo de relación. Entonces nosotros tenemos que identificar nuestro pecado, nosotros tenemos que ser radical con el pecado y tenemos que matar el pecado, literalmente. Eso es despojarse del viejo hombre. Ahora, a veces nosotros nos quedamos en ese primer paso y se nos olvida que hay dos pasos más. El segundo paso es el de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, la manera en la que nosotros vemos las cosas. Y el renovar nuestra mente es una acción continua. No es de que hoy pienso diferente y mañana vuelvo a pensar como pensaba antes. No, yo tengo que pensar diferente como todos los días. Mi mente tiene que tener una acción continua de renovación. Mis pensamientos, mis actitudes y mis deseos tienen que ser nuevos, en consonancia al carácter santo de Dios. Eso fue lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De tu entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros podamos comprobar lo que la voluntad de Dios es. Que es buena, es agradable y es perfecto. Al renovar nuestra mente, la victoria de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo entonces encontrarán cabida en nuestras vidas. Si nos mantenemos pensando como el mundo piensa, estaremos dentro de las estadísticas del 43%. Y es triste. Pero hay un tercer paso en el proceso bíblico del cambio, y es que ya me despojé de mi antiguo hombre. Mi mente ahora es renovada, es cambiada mi cosmovisión, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Pero si me quedé ahí, voy a volver atrás. Ahora, ¿qué dice Pablo? Viejo, tú te tienes ahora que vestir
porque tú te acabas de quitar una ropa, tú acabas de quitarte algo, ahora tu cosmovisión ha cambiado, tu manera de pensar ha cambiado. Ahora, en consonancia a esta nueva manera de pensar, ¿qué tú tienes que hacer? Vístete de la manera correcta, con el nuevo hombre. Y esta manera correcta es lo opuesto a lo que tú te estás despojando. ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios? El que robaba, no robe más, pero el texto no se queda ahí. Y eso es lo que me encanta de cómo Dios da instrucciones correctas. El que robaba, no robe más. Pero ¿qué tiene que hacer ahora? Porque se tiene que vestir de una manera distinta. Contrario al robo, ¿qué tiene que hacer? Trabaje, y con lo que gane, que lo comparta con otro. Contrario a la antigua manera de vivir. Eso es vestirse del nuevo hombre. Y el vestirse del nuevo hombre aborda mis emociones del corazón y de mis acciones, y me empuja ahora a amar a Dios y amar a mi prójimo. Teniendo esto en mente, vamos a aplicar esta realidad a la comunicación. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 27, Pablo dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Dice el versículo 26: oraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros vamos a desempacar este texto en unos segundos. Vamos a ver 4 principios de la comunicación bíblica. Wayne Mack, que es un autor de grandes libros de consejería bíblica, él dice que la comunicación es el proceso de compartir información con otra persona de tal manera que el mensaje del emisor sea entendido de la forma que era su intención que sea entendido. Es decir, que sea entendido. Es decir, no solamente yo doy la información, sino que yo tengo que ser capaz de, al dar la información, que el receptor entienda qué es lo que yo quiero decir. ¿Qué significa eso en nuestras conversaciones diarias? Mira, tú fuiste al supermercado y compraste lo que acordamos. ¿Qué significa eso? En muchas parejas eso es: se me olvidó. Pero eso significa que se olvidó. Ya el otro no sabe qué es lo que significa eso. Pero ¿cómo que se te olvidó? Pero yo lo que se me olvidó es que yo tenía un asunto ahí que me estaba picando y dice así: que yo creía que... Ahí empiezan los diferentes dilemas y problemas, porque no tenemos una conversación fluida. Dice Wayne Mack, diciendo que la comunicación es el arte de transmitir información y significado de modo que se llegue a un entendimiento común. Hermano y hermana, cuando tú hables con tu esposa, con tu esposo, no es que tú das una información y punto. Es que tú tienes que dar una información y recibir la retroalimentación de que tu pareja entendió lo que tú quieres transmitir. Yo creo que muchos problemas nosotros evitaríamos en nuestros matrimonios con el solo hecho de preguntarles: mi amor, ¿qué tú entendiste de lo que yo te dije? Mira, que tú quieres esto, y... pues perfecto. No porque, no, mi amor, eso no es lo que yo te quería decir. Entonces, ¿qué era lo que tú me querías decir? Yo te quería decir esto. Sencillo. Muchos están diciendo: pastor, si usted supiera que eso no es tan sencillo como usted lo pinta. Porque cuando yo le digo a ella eso, Dios le dice: pero yo seré estúpida. Así que yo no te estoy entendiendo lo que tú me estás hablando. Vamos a ver algunos obstáculos que se presentan en la comunicación. Max sigue diciendo que es el proceso de compartir información con otra persona. Ahora, y lo repite, mutuamente, de la manera en la que personas involucradas sean mutuamente fortalecidas, enriquecidas, animadas y por lo tanto se experimenten armonía, unidad, cercanía emocional. Noten que la comunicación, como la presenta Mac, tiene un propósito.
¿Y cuál es? El propósito es que seamos fortalecidos, enriquecidos y animados. Mi pregunta es, cuando tú hablas con tu esposa o con tu esposo, ¿tú tienes pendiente estas realidades? O no, yo le digo la cosa y ella que se muro y me entienda. Tú ves, eso es problema de ella. Eso es problema de ella. ¿Creen ustedes que esa debería de ser realmente la manera en la que nosotros nos comuniquemos en el mundo? Pregunta, ¿se comunica Dios contigo así? Vamos a ver la primera de las características. Primero, sea honesto cuando usted habla. Lo primero es ser honesto. Miren lo que Pablo presenta en este texto. Pablo dice, por tanto, dejando a un lado ¿qué? La falsedad. ¿Y qué tengo que hacer? Hablar verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, hermanos, es tan triste cuando hablamos con la persona a la cual nosotros prometimos delante de Dios que la íbamos a amar o que lo íbamos a someternos a Él, etc. Nosotros escondamos la verdad aún en la manera en la que conversamos con Él. Miren cómo este texto nos desafía a nosotros. Recuérdense que el contexto de este pasaje es el despojarse, el renovar nuestra mente y el vestirse del nuevo hombre. Eso es lo que Pablo acaba de decirles. ¿Y qué le dice? Primero, la manera en la que se van a comunicar. Lo primero que tienen que hacer es despójense ¿de qué? De la falsedad, de la mentira. ¿Y qué tienes que hacer? Habla la verdad en amor. Habla la verdad en amor. Y miren esto. Lo primero que el texto nos presenta es que hay que hablar. Esto es lo primero, y esto tal vez para las mujeres no es tan difícil. Sí, hermana, para ti no es tan difícil cumplir esta parte del texto. Ahora, para los hombres es más difícil, porque nosotros tenemos la costumbre de hablar en monosílabos. Sí, no, ajá, tú sabes. Tal vez lo máximo que podemos decir es 3 palabras juntas, que para nosotros es una oración completa. ¿Sí o no? Bueno, mi amor, lo que tú digas. Porque a veces en nuestra mente, cuando decimos lo que tú digas, yo lo que no quiero es problema. Lo que ella diga, eso se va a hacer, punto. Porque yo lo que no quiero es esa cantaleta en el oído. Sí, mi amor, lo que tú digas, no hay problema, lo que tú digas. El texto nos manda a hablar. Y noten que la manera en la que ese verbo está en imperativo, es decir, es un mandato que se nos está dando, es que nosotros hablemos. Es decir, a nosotros como hombres también se nos está dando la ordenanza, el mandamiento de hablar. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que hablar? Sencillo, no hay forma de que nos lean la mente. No hay forma en el que nuestras esposas entiendan lo que hay en nuestra mente. Pero hermana, tampoco, por más que tú hables, no hay forma de que si tú no eres clara, él te entienda. Si no hablamos, no hay manera de que yo me quede mirando a los ojos de mi esposa así. Que lo que ella quiere es tal cosa. Ya. Excúsame, que es que se me había olvidado. No hay forma. Es decir, Dios no nos ha hecho con esa capacidad. La capacidad que Dios nos dio fue 2 oídos y una boca. ¿Para qué? Para comunicarnos. Una boca para que nosotros podamos expresar, hablar. 2 oídos para que nosotros podamos ¿qué? Escuchar. Y en la relación matrimonial tiene que hablar. Hay que hablar. Hermanos, quedarse callado no es una opción para el creyente. Quedarse callado no es una opción
Esto incluye, cuando hablamos acerca de quedarse callado, esto incluye evitar hablar y evadir hablar. Yo sé que para muchos de ustedes está siendo un poquito difícil, pastor. Yo soy un hombre así, diré, mi papá, y nos vamos al abuelo. No, mire, nosotros los Pérez somos así. Yo no sé quién es Pérez. Nosotros los Pérez somos así, que somos gente de poco hablar. Hay otros que dicen, miren, es que nosotros los Martínez, cuando nosotros hablamos nada más una sola vez, pero cuando hablamos, hermano, eso no es para que tú lo tengas como un trofeo. Es decir, eso no es un trofeo que tú puedas decir, no, yo no hablo mucho, pero cuando yo hablo, mire, tiembla la piel. No, somos llamados a hablar. Somos llamados a hablar. Ahora bien, ¿cómo vamos a hablar? Con verdad. No con rodeo ni truco. Es hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. Y miren, el verbo aquí está, cuando el texto en Efesios dice que hablemos la verdad o que hablen la verdad, lo que realmente está en tiempo presente, es decir, tú tienes que hablar la verdad constantemente, es un presente continuo, es decir, hablando la verdad, sería la traducción más apegada, hablando la verdad en amor, presente, siempre presente. La honestidad es más que no mentir. ¿Cómo? Sí. Ser honesto es más que no mentir. Miren algunos ejemplos de una deshonestidad. Cuando tú exageras y tú dices, no, es que mira, es que él siempre hace. Es que yo te digo la cosa y tú nunca haces lo que yo te digo. Y empezamos a utilizar exageraciones y cada una de ellas realmente es una deshonestidad, porque eso no es verdad. Siempre es así. Si una vez no lo hizo, entonces no es siempre. Pero tampoco es nunca. Entonces, si vamos a hablar la verdad en amor, nosotros no podemos utilizar la exageración, pero tampoco podemos evadir nuestra responsabilidad al hablar. Mi amor, ¿qué es lo que tú tienes? No, porque yo te noto raro. ¿Quién fue que ganó ayer? No, lo que usted le está preguntando. Le está preguntando la persona que usted prometió delante de Dios que iban a vivir hasta que la muerte los separe juntos. Es decir, esa persona no puede ser un extraño para tu vida. Aquí hay jóvenes, todos que están aquí casados, ¿verdad? ¿Quién no es casado? Para yo saber a quién no puedo limitar. Aquí no hay, entonces no son casados. Ok. Voy a decir algo. Bueno, sí, porque la Biblia ahí lo menciona al final de Génesis capítulo 2. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, tú estás desnudo con tu esposo o con tu esposa y tú no te avergüenzas, pero sí te avergüenza hablar. No evadas ese privilegio que Dios te dio. Si hay la primera manifestación del carácter de Dios relacionalmente con el hombre, ¿usted sabe cuál fue? Que le habló y les dijo. Esa es la primera relación de Dios con la humanidad. Habló con ellos. Y es lo mismo que tiene que haber en nuestra relación matrimonial. ¿Qué es? Hablar, conversar. Verdades a medias. Es decir, verdades a medias como la que hizo Abraham, como la que hizo Isaac ante Abimelech. Somos familia, ella es mi hermana. Sí, pero la intención tuya no es que sepas que es tu familia. La intención es que no te maten. ¿Eso es verdad? No existe verdades a medias, amados hermanos. Porque lo que tanto Isaac como Abraham dijeron delante de Abimelech era cierto, pero no era verdad. Dios es el que juzga si es verdad. ¿Y qué hizo Dios?
demostró que eso no era lo que desde su perspectiva es la verdad. Entonces, hermanos, nunca debemos hablar las verdades a medias. La verdad hay que hablarla completa. Por eso, hermanos, el que miente a su hermano se miente a sí mismo, porque somos ¿qué? Un cuerpo. Tú no puedes ver a tu esposa, a tu esposo, como alguien ajeno al cuerpo de Cristo. Él es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú le mientes a tu hermano, cuando tú le mientes a tu esposo, a tu esposa, tú le estás mintiendo a Cristo también. Dice el texto que debemos de hablar la verdad en amor. Por ende, tú tienes que preocuparte de lo que tú dices. ¿Qué es lo que tú dices? Pero también tienes que preocuparte cómo lo dices. Ah, no, mire, lo mío es que yo soy así. Yo se lo digo ahí, real. A mí no me importa si le duele, si no le duele. Ya yo se lo dije y punto. No, hermano. A usted le están diciendo que usted tiene que hablar la verdad como en amor. Por ende, la implicación de eso es que tú tienes que preocuparte de lo que tú vas a decir. Tú tienes que preocuparte de la manera en la que tú lo vas a decir, pero también tú tienes que preocuparte de qué tanto tú vas a decir. Y por último, tú tienes que preocuparte también en qué momento tú vas a decir lo que vas a decir. Hay momentos en el que sí, tú tienes que decir, este no es el momento oportuno para que yo le toque a mi pareja este tema. Ahora, eso no significa que tú lo vas a poner en el baúl de los olvido. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar cada uno de nuestros problemas. La segunda debemos de ser un buen oidor. Aquí estamos hablando de que hay que hablar. Pero cuando hablamos hay otro que tiene que hacer ¿qué? Escuchar. Ahora, para que haya una comunicación correcta, tiene que haber alguien que habla, pero también tiene que haber alguien que escuche. Entonces, para ser un buen oidor, dice el Proverbios capítulo 18, versículo 13, que usamos mucho en consejería, y es, el que responde antes de escuchar, ¿qué hace? Es un loco. De hecho, hay un texto que dice que es necio, cosecha necedad. Es un loco aquel que empieza a hablar, pero espérate, como pareció en el colegio, allá una niña le pregunta a su mamá, mami, ¿qué es virgen? Yo tenía como 4 años. Y esa mujer empezó a explicarle de todo para hablarle de la virginidad. Y al final la niña, ¿y qué es extra virgen? Porque ella vio eso en un aceite. A veces nos pasa eso a nosotros. Digo, a mí me pasa muy a menudo, es difícil porque mi esposa está. Me pasa muy a menudo, y es que desde que ella abre la boca y dice 2 o 3 cositas, digo, no, espérate, eso es que se mi amor, pero no era de eso, yo digo, entonces tú quieres que la tierra se abra, te trague, se cierre, como que ahí no pasó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira el resultado, que tú quedas como un necio y pasas vergüenza. Entonces tú tienes que ser un oidor bueno. Tú tienes que prestar atención. Deja el celular cuando ella está hablando contigo, o cuando él está hablando contigo, deja el televisor y préstale atención. Que tu pareja pueda saber que toda su atención es captada, que tú estás plenamente dedicando toda tu atención hacia esa persona. Pide aclaración o aclarar. Venga, tú me quieres decir esto y esto. No, okay. El feedback, es decir, la retroalimentación. Mira, esto es, sí, eso es, no, tal. Tiene que haber una reflexión de ambos al concluir la comunicación. La segunda característica, yo no sé cuánto tiempo me queda, y es resuelva los problemas pronto. Es decir, no se haga el loco y diga, bueno,
total. Ahorita eso se le pasa a ella. Eso fue algo de momento, eso fue... Nosotros somos así, esta relación es así, pastor. Mire, nosotros ahora mismo estamos peleando, pero ahorita usted mira, andamos como meladitos los dos. Hermanos, ¿tú sabes qué significa eso? Que tú estás levantando la alfombra y tú estás metiendo esa basura. Cuando esa bomba explote, viene con todo eso arrastra. ¿Qué significa? Los problemas hay que resolverlos pronto. Miren el texto que estamos estudiando. Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mucha gente tiene ese texto y lo deja hasta ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero el texto sigue diciendo: y no deis que lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros postergamos la solución a los problemas, le estamos dando la oportunidad a Satanás que pueda encontrar cabida en nuestra relación. De ahí la implicación se pone más difícil. Despojémonos de la ira y del enojo. Recuérdense que tenemos en mente el despojarme, cambiar mi manera de pensar y vestirme del nuevo hombre. Y ese es el proceso de cambio. Y aquí que estamos viendo, despójate de la ira y del enojo. El texto dice, pastor, es que el texto me dice que coja mi cuerda, que me aire. No, miren lo que el texto está diciendo. Él no te está diciendo que te aire. Miren que lo que Pablo le está diciendo a los efesios es: cuando te aires, no peques. No es que te aires, no es un mandato. Airaos, aírense. No. Cuando tú cojas la cuerda, cuando tú te quilles, cuando tú te molestes, ¿qué? No peques. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios, y le dice, y se refiere a esa sensación de molestia. De hecho, se refiere a la manera en la que tú te molestas, pero no a la reacción que tú tienes que tomar a la luz de eso. Porque Santiago dice que Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tomamos decisiones, si nosotros hacemos lo que hacemos con cuerda arriba, nunca vamos a hacer lo correcto. Casi siempre las reacciones de la ira, o las reacciones que se basan en la ira, concluyen en ¿qué? En pecado. Si tú tomas decisiones con la cabeza caliente, tú lo puedes escribir, que al final va a haber problemas. Por eso, ¿de qué manera tenemos ahora que vestirnos? Del dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, miren cómo los problemas deben de resolverse rápidamente. Primero, porque el no resolver los problemas rápidamente, mira lo que acarrea. Abre un camino al resentimiento, al odio, a la amargura, y eso se queda ahí. Distorsiona los próximos problemas. ¿Por qué? Porque te van a empezar a sumar el problema pendiente, porque tú no lo resolviste. Entonces eso es como una suma. A, está ahí. Viene el otro problema, B más. Viene el otro problema, más C. Y cuando tú vienes a ver, ya tú estás combinando A, B, C, D, porque ya no dan la letra del abecedario, porque tú empiezas a acumular. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tristemente, ya los próximos problemas vienen distorsionados porque ya tú tienes una carga con cada uno de ellos. Pone en peligro la relación sexual. Alguien decía que cada vez que tú tienes problemas con tu pareja, tú pones una maleta encima de la cama. En la noche, cuando tú te vayas a acostar, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Muchas maletas. No hay vida. No hay forma. ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes tratar de galantear, de tratar de buscar tener intimidad con tu esposa, con tu esposo, donde tú tienes un pendiente? No hay forma. Por eso es que el texto es tan claro. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los problemas se enfrentan y hay que resolverlos oportunamente, rápidamente, porque establece un escenario ¿de qué? De desaliento, un escenario de muchos problemas. Preguntas que debemos de hacer antes de sacar a conflicto. Creo que ustedes lo tienen en sus notas. Tengo que preguntarme, ¿he escuchado apropiadamente? Tú quieres
sacar a colación un problema que hay para enfrentar ese problema. Lo primero que tú tienes que hacerte es, ve acá, yo escuché apropiadamente, yo lo he escuchado. Hay un texto bíblico que por razón del tiempo no lo vamos a estar viendo. La segunda pregunta es, ¿estoy movido por el amor al momento en el que vamos a enfrentar este problema así? ¿Es porque amo a mi pareja que yo quiero que veamos y dilucidemos esta diferencia? ¿Estoy buscando primero la vida de mi propio ojo? ¿Qué papel desempeño yo en este problema? Recuérdate que en todo pecado de pareja los dos estamos envueltos, de alguna manera u otra. Ahí el problema es, los dos somos culpables, que tal vez uno en una mayor magnitud que otro, pero ambos somos ¿qué? Culpables. Entonces la pregunta es, ¿escogeré palabras suaves que cambien la vida? Todo esto te lo tienes tú que preguntar antes de. El tercero es, ataca el problema y no la persona. Vamos a enfrentar el problema, no a la persona. Dice el texto, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por lo cual fuisteis sellado el día de la redención. Estamos en el mismo texto. Note la implicación de nosotros atacar a la persona en medio de nuestras conversaciones. Dice que ninguna palabra corrompida, dice la Reina Valera, salga de vuestra boca, sino que es lo que tiene que salir de nuestra boca. Una palabra que sea de edificación para la persona que la escucha. Ninguna palabra corrompida, esa palabra que derriban, esa palabra que provocan conflicto, esa palabra que entristecen al Espíritu Santo. Y esta es una pregunta que tú tienes que hacerte de reflexión, y es, ¿las palabras que uso llevará a la otra persona por el camino de la santificación? Tristemente nosotros no pensamos en la santificación cuando estamos conversando con nuestras parejas, porque nosotros vemos la santificación como un proceso muy elevado. No, el proceso de la santificación es un proceso diario en el que cada uno de nosotros tenemos que crecer. Tiene que haber palabras que edifican, palabras que construyen, palabras que lidian con la persona, palabras que lidian con lo que la persona dice y hace, no con lo que la persona nosotros etiquetamos que es. No, tú estás evaluando, analizando y aún juzgando el hecho, no a la persona. Palabras que ayuden a llegar a una solución. La cuarta y última característica es actúe, no reaccione. También con los boxeadores, cuando le tiran, ¿qué hace el otro? Esquiva, ¿y qué hace? Reacciona, devuelve. No, miren lo que el texto nos dice: sea quitado de vosotros toda que amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Eso es lo que hay que quitarse. Eso es lo que hay que despojarse. ¿Y qué dice el texto? Ahora, sed más bien como debo de cambiar, hacia donde tengo que moverme, lo que tengo que vestirme. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Miren lo que el texto nos muestra, las actitudes de las cuales tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de la amargura, de la ira, del enojo, de los reclamos, de la calumnia, de la malicia, de las críticas. Todo eso tenemos que despojarnos. Tristemente, ¿cuál es nuestra tendencia pecaminosa? Nuestra tendencia pecaminosa es una actitud a la defensiva. Como decimos en la República Dominicana, moca. Nosotros siempre estamos como que nos están buscando, siempre estamos a la defensiva. Y esa defensiva nos lleva, o esa actitud a la defensiva, ¿qué nos lleva? A buscar la culpa en quién, en mí.
No, es que yo nunca soy culpable, el problema es ella. El problema es él, que no me entiende, que no me escucha. ¿Tú estás hablando de la manera correcta? ¿O en algún momento estás tú siendo un buen oidor? También nuestra propia naturaleza nos lleva a huir de la confrontación. Y al final, eso nos lleva a nosotros a reaccionar de una manera como negativa, hiriente. Ahora, todo esto es la manera en la que nuestra tendencia pecaminosa nos lleva. Ahora, Pablo nos dice cuál es la manera en la que tenemos que vestirnos. Nos tenemos que vestir de amabilidad, de misericordia y de perdón. El perdón nosotros lo vamos a estar tratando a una mayor profundidad, creo que en el día de mañana, en la mañana. Pero tenemos que vestirnos de ser amables, de ser misericordiosos y de practicar con nuestras parejas el perdón. Así que uno podrá decir, pastor, pero usted me ha dejado esta piña caliente. Ok, yo sé que tengo que hacer todo eso, pero como decía, para esto, ¿quién es suficiente? Amados hermanos, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar a aprender estas cosas. Tú y yo tenemos que saber, número uno, que en nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a poder comunicarnos de la manera correcta, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a lo incorrecto. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Conformarme con eso? No. Yo tengo que despojarme, cambiar mi manera de pensar y decir, yo sé que en mi propia fuerza no lo puedo hacer. Eso es cambiar tu manera de pensar. Y quedarte solamente, yo sé que no puedo, yo sé que no puedo. No. Pablo dice, vístete ahora del nuevo hombre. Ahora, tu dependencia tiene que ser absolutamente del Espíritu de Dios. Los conflictos se resuelven actuando, no reaccionando. Tú tienes que tomar la decisión, como veíamos ahorita, de decir, ok, vamos a enfrentar el problema juntos, vamos a buscar una solución juntos, vamos a hablar, que nos podamos entender. Como bien decía el apóstol Pablo, vence, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Yo quiero concluir con una tarea que ustedes van a recibir ahora en el break. ¿Cómo? ¿Tarea? Sí, hay una tarea. Hay una tarea donde es tomada de pautas de comunicación del pastor, escrita por el pastor Tim Keller. Hay varias preguntas, no recuerdo cuántas ahora, hay varias preguntas y tú te vas a poner una calificación en cada una de ellas. Va de excelente hasta malo. Tú no me la tienes que traer, pero yo quiero que tú te evalúes la manera en la que tú estás comunicándote con tu pareja, con tu esposa o con tu esposo. Ella también o él también la va a tener que llenar. Y el ejercicio es que ustedes se puedan intercambiar los papeles después de que se evalúen. Entonces digamos, ok, vamos a ver qué tan cierto es tu evaluación. Y al final de la hoja hay un compromiso de ver cada una de esas características. Está lleno de textos bíblicos para que tú lo puedas estudiar. Porque cada uno de ellos, la palabra de Dios les va a ilustrar, le va a guiar en cómo crecer, en tener una comunicación que sea para la gloria de Dios. Ahorita ustedes van a recibir esa hoja, no se asusten, sí sé que son muchas preguntas, pero ustedes están juntos hasta que la muerte los separe. Así que empiecen a estudiarla, ustedes tienen todo el tiempo de esta noche, léanla mañana también durante todo el resto de su vida, porque cada uno, esto es un proceso de santificación. No hemos sido glorificados, estamos creciendo en poder conocernos mejor el uno para el otro, para entendernos, comprendernos, ayudarnos y el uno al otro ayudar en el proceso de la santificación, de que el carácter de Cristo siga siendo tallado en la vida de mi esposa. Y es mi anhelo que ella también pueda ver cómo el carácter de Cristo está siendo tallado. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en este momento. Señor, gracias. Nosotros nos declaramos que nosotros no tenemos la capacidad para nosotros mismos
salir del embrollo en el que tal vez por años nos hemos metido. Pero tu palabra nos dice que yo tengo que hablar con mi esposa, yo tengo que comunicarme claramente con un propósito santo, así como tú me hablas por medio de tu palabra, de una manera tan clara que yo puedo entenderte. Porque cada palabra que tú has dado por medio de la Escritura es porque está saturada de ese amor que es característico a ti. Señor, que yo pueda hablar con mi esposa palabras de amor, de aliento, aún en medio de la confrontación, que ambos podamos entender que lo que buscamos es la edificación del otro, la santificación del otro. Ayúdanos a poder comunicarnos de la manera en la que tú te comunicas con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén.